Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Hoy se encuentra con nosotros Michael Lightman. Él es autor del libro Tu propósito en la vida y es uno de los principales expertos en el mundo en materia de la Cábala o Kabbalah. Michael Lightman es cabalista. Es fundador y presidente del Instituto Bnei Baruch de Educación e Investigación de la Cábala o Kabbalah. Es doctor en Filosofía y Cábala por el Instituto de Filosofía de Moscú en la Academia Rusa de Ciencias y cuenta con un título en Cibernética de la Universidad Politécnica Estatal de San Petersburgo en la Facultad de Cibernética Médico-Biológica. Él se ha especializado en el estudio de la sabiduría de la Cábala o Kabbalah. Y vamos a estar hablando al respecto de este libro que se llama Tu propósito en la vida, guía para el descubrimiento espiritual a través de la Cábala, y vamos también a tratar de entender un poco qué es esta ciencia, este arte que ha fascinado a tanta gente a lo largo de siglos. Vamos a estar hablando a través de una intérprete, Kate Weibel, a quien le agradezco nos haga este apoyo. Doctor Lightman, lo primero, yo sé que es muy de origen, muy primitivo, pero sí me gustaría que me explicara qué es la Cábala o Kabbalah. La Kabbalah es una ciencia que comenzó hace 5.000 años. La descubrieron en Antigua Babilonia. En el tiempo cuando la humanidad por primera vez empezó a recibir un egoísmo creciente, ardiente. Todos nosotros vivíamos juntos como un pueblo pequeño, como una familia, una comunidad. Y de repente se estalló el egoísmo. Y entonces descubrieron la sabiduría de la Kabbalah como un método de cómo superar los problemas egoístas, porque las personas querían alejarse una de la otra, como está escrito en la Biblia, que querían construir una torre hasta los cielos, querían dispersarse por toda la tierra, dejaron de entender uno al otro, y vino la sabiduría de la Kabbalah. Y las personas empezaron a entender que hay otro método de existencia. Y desde entonces ya existe, hace 5.000 años. De hecho, es el método de cómo descubrir cómo existe el mundo, cómo está hecho el mundo, de qué fuerzas está compuesto. Y cuando sabemos eso, no cometamos errores. ¿Cuáles son las fuentes literarias o religiosas de la Kabbalah? El primer libro que escribió en la sabiduría de la Kabbalah es de Abraham el patriarca, que descubrió la sabiduría de la Kabbalah en Antigua Babilonia. Él era como todos los babilonios, y él trabajaba los ídolos y todas las cosas que habían entonces. Y cuando comenzó ese problema con el estallido de egoísmo creciente, que cuando descubrió la Kabbalah escribió su primer libro, lo llamó el libro de la creación, Sefer Yetzirah en hebreo. ¿Cómo se mantiene después de 5.000 años una sabiduría como la Kabbalah? ¿Cómo es pertinente, relevante para la existencia contemporánea? Abraham quiso enseñar la sabiduría de la Kabbalah a todo el pueblo babilonio de aquel entonces, pero no lo querían escuchar. Y entonces desde aquel entonces se ocultó la sabiduría. Entonces, y está escrito en ella, en la Kabbalah, especialmente en el libro del Zohar, del esplendor, que fue escrito hace 2.000 años, que la sabiduría de la Kabbalah va a esperar hasta que la humanidad llegue a una crisis general, mundial, que la gente sepa que no se puede existir por medio del egoísmo, que llegamos a un callejón sin salida, y entonces la sabiduría de la Kabbalah se va a revelar de nuevo y va a dar la solución. Entonces, durante todos esos 5.000 años fue pasada de maestro en discípulo, en una cadena finita, que otros no sabían de qué se trataba. El libro de la Zohar, ¿lo puede leer cualquier persona? Sí, solo que entenderlo, hay que saber cómo entenderlo. Pero ese libro se vende todo el tiempo en las librerías. Sí, se puede leerlo. ¿La Kabbalah es una filosofía o una religión?
ni filosofía ni religión. Puesto que estaba oculta por 5.000 años, pensaron sobre ella toda clase de cosas, pensaron que eso es mística, hilos rojos, agua santa, cartas de tarot, toda clase de meditaciones, etcétera, y pensaron lo que sea menos lo que es en realidad. Y en realidad nos explica sobre las fuerzas que funcionan detrás de este mundo. Es como un cuadro bordado en donde se puede ver la imagen, digamos flores de un cuadro, pero del otro lado vemos todos los hilos cómo se interconectan entre sí. Así que vemos el cuadro del mundo de esta manera, pero del otro lado no vemos las fuerzas que nos interconectan a nosotros mismos. Y la sabiduría de la Kabbalah nos ayuda a ver esas fuerzas y entonces entendemos cómo correctamente tratar uno al otro y al mundo y a la ecología, a la naturaleza, a todo. Por lo tanto, ahora se está descubriendo y si la usamos, revelando, y si la usamos correctamente, vamos a poder tratar a nuestro mundo correctamente y no vamos a cometer errores y vamos a poder salir de la crisis en la que estamos entrando. Este libro, Tu propósito en la vida, ¿qué nos dice? ¿Qué le dice a un lector que no ha tenido contacto con la Kabbalah durante su vida? Yo este libro quería traducirlo a español. Yo escribí 40 libros, pero precisamente este libro quería traducirlo a español porque habla hacia el corazón. Hay libros que hablan a la mente, más intelectuales, y libros más difíciles. Este libro apunta hacia el corazón. Y puesto que tengo muchos alumnos en América Latina, en Chile, Perú, República Dominicana, Argentina, México principalmente, quería darles algo que les fortalezca el corazón, que les dé una sensación de cómo adentrarse a la Kabbalah, en la Kabbalah. Y este pueblo, porque tiene un corazón tan cálido y son tan emotivos, pueden recibirlo más fácilmente. Y así pasé mi mensaje hacia el pueblo. ¿Se requiere de una preparación previa para leer Tu propósito en la vida? No, la Kabbalah no pertenece ni a la religión, ni a ninguna nación o algo, porque fue revelada cuando todos nosotros, toda la humanidad estuvo como un pueblo babilonio. Así ahora se está revelando y está preparada para todos. Ahora estuve en una gira de medios de promoción en Norteamérica, que ahí la editorial invitó el Complete Idiot's Guide, que por supuesto en inglés suena mejor que el libro para idiotas, pero incluso que es un libro muy sencillo, incluso más sencillo que este, porque él vio que era la necesidad de escribirlo de manera tan sencilla para el pueblo, para la persona común. Y espero que el cuarto, este es mi tercer libro, espero en español, y espero que el cuarto también sea más fácil para el pueblo, para la persona común. Si una persona se interesa en la Kabbalah, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que estudiar? ¿Cuáles son los textos importantes, además de Tu propósito en la vida? Aparte de este libro, solamente entrar a nuestro sitio. Enseñamos a todas las personas en 28 idiomas, 47 países, casi 2 millones de alumnos ya tenemos, de todas las naciones, religiones. No se necesita saber nada de antemano, solamente entrar al sitio, encontrar cada uno, el departamento hispano, el sitio en español, la parte en español, y ahí está todo gratuito para descargar, todas las fuentes auténticas de la Kabbalah para principiantes, avanzados, para niños, y de acuerdo a grados también, cómo ir adelantando, preguntas, respuestas, vídeo, audio, clips, todo lo que quiera. Y estamos... El sitio se puede decir, sí, claro. ¿Cuál es el sitio? Es www.kabbalah, es K de kilo, A, B de burro, P de burro, A, L, A, H. W, o sea, es K-A-B-B-A-L-A-H.info. Info. Lo repito, es www, como decimos nosotros, Kabbalah es K-A-W, ahí está, ya está así como está en el cuadro, efectivamente, Kabbalah.info.
kabbalah.info. ¿Es difícil la Kabbalah? ¿Hay la idea de que es una filosofía o es algo muy difícil de conocer? Para nada. Habla directamente, apunta hacia el corazón. Simplemente descubrimos en qué mundo existimos, cómo estamos interconectados, conectados con la vida, cómo lo que hago me afecta como resultado de mis acciones, lo que yo hago, para el bien o para el mal. Por eso es muy fácil, uno descubre una parte adicional de la realidad que en este momento se le está cerrada, está oculta de él, y la empieza a ver en qué mundo, le amplía el mundo, nos complementa el cuadro del mundo. Entonces hay una realidad oculta a la que la Kabbalah nos abre las puertas. Todos los días en realidad descubrimos más y más, un mundo más amplio, pero lo que nos falta saber es cómo nos relacionamos más correctamente con los demás para no hacernos daño a nosotros mismos, cómo afectamos la naturaleza, el inanimado, el vegetal, los animales, que eso no nos vuelva como golpes ecológicos, catástrofes ecológicas. Cómo podemos construir un sistema familiar con los hijos, que no se escapen de la casa, que no caigan en la drogadicción, mantener que no hayan divorcios, tener paz y armonía en la familia. Todas esas cosas vamos viendo más y más. Por eso es bien buena para todos. Doctor Lightman, ustedes tienen un adiestramiento, una preparación como científico y evidentemente en algún momento en su vida dijo, me interesa la Kabbalah. ¿Nos puede platicar, nos puede hablar de cómo decidió dedicarse a la enseñanza de esta ciencia, de este arte? Primero, de lo que me acuerdo a mí mismo, yo siempre me preguntaba para qué uno existe, para qué uno vive. Y por eso escogí mi primera profesión, la cibernética biológica, médica biológica, que habla sobre la vida de las células y cuerpos vivos, cómo existen y funcionan, cómo se interrelacionan, el proceso de vida. Y yo pensé que a través de esa profesión podría descubrir la vida, el propósito de la vida, de la existencia del ser humano. Se termina después de 70 años. ¿Por qué? Hay algo más allá de la vida. ¿Para qué vivimos? Y no encontré en esta profesión la respuesta. Y seguí buscando, seguí adelante, y después de muchos años llegué a la Kabbalah. Pasé toda clase de búsquedas hasta que llegué a la Kabbalah y descubrí que de verdad es una ciencia que complementa esa parte que me faltaba, que buscaba. Eso era en el año 79 y desde entonces ya estudio y enseño y encontré respuestas. Usted tiene discípulos en todo el mundo, ¿no es así? ¿Cómo cuántos discípulos tiene? ¿Sabe usted? Sí. De lo que yo sé, más o menos casi 2 millones de alumnos. 1.900.000 y algo. Pero hay muchos, porque ahora cuando fui a la gira en 14 ciudades en Norteamérica y di charlas y entrevistas en los medios de comunicación, de repente empezaron a conectarse con nosotros personas que no conocía antes, sino que ellos miraban por internet o nos conocían y estudiaban con nosotros, pero no los conocíamos. Así que nosotros enseñamos en el marco de nuestra universidad, nuestra academia, en vivo todos los casi todos los 6 días por semana, en 8 idiomas, con traducción simultánea en 8 idiomas todos los días, por todo el mundo, y así las personas se aprenden, y entonces no conocemos a todos. ¿Cómo se sostiene un esfuerzo tan grande como este? No recibimos apoyo de nadie, sino los alumnos mismos, el que está en nuestro centro, en nuestra sede, mantienen los lugares, los alumnos mantienen sus centros donde estudian, se mantienen a sí mismos, viene a ser. Y aparte, cada uno trabaja, cada uno en su trabajo.
Decía usted que una de las preguntas que tenía cuando era científico, que se preguntó usted a sí mismo, ¿qué hay después de la vida o hay algo más allá después de la vida? La Kabbalah le ha ayudado a responder algunas de estas preguntas que son tan fundamentales del ser humano desde el principio de la creación. Sí. Primero, que explica cómo fue creado el universo, el sistema solar y la Tierra, el planeta, cómo se comenzó a desarrollar. Es una ciencia y lo explica de manera científica, que se puede ver y comprobar las cosas. Hay muchas fórmulas y gráficos y tablas. No hay que temerlo, no hay que tener miedo, porque yo como científico me adentré a eso. Pero las personas comunes utilizan lo que necesitan de ahí y descubren que hay vida también antes de la vida y después de la muerte. Y el individuo puede conectarse a esa existencia más allá. Y eso es en total la sensación por encima de nuestro egoísmo, eso es todo. Y cuando uno se eleva por encima de su egoísmo, llega a lo que llama la Kabbalah, lo que la Kabbalah lo eleva, empieza a descubrir la segunda parte de la vida, la parte adicional. No cuando asimila todo hacia sí mismo o se lleva, sino sale supuestamente fuera de sí mismo y siente la vida fuera de sí mismo. Hay quien piensa que la Kabbalah es una variación o un apéndice del judaísmo. ¿Es cierto esto? No, para nada. Porque no pertenece el judaísmo comenzó 3000 años después de la Kabbalah. Y después salió el cristianismo, el islam también. Eso comenzaron solamente hace 2000 años y la sabiduría de la Kabbalah como ciencia, como sabiduría, ya existe 5000 años. Y ahora también se está revelando a todos de manera equivalente. No pertenece a una cierta religión. Y tenemos muchos alumnos musulmanos de países árabes, Jordania, Irán, Líbano, países latinos, de Europa, América. No tiene que ver con la religión. Uno mantiene su religión, su cultura, sus costumbres, su nación y además aprende cómo el mundo fue creado y cómo más correctamente se puede relacionar con el mundo para que su vida sea mejor. ¿No hay entonces ningún concepto de Dios específico en la Kabbalah? No, solamente la fuerza de la naturaleza, la fuerza superior que actúa y nos activa a nosotros. Porque nosotros existimos en nuestro cuerpo y todo el animado, vegetativo y animal de nuestro mundo, todos nosotros somos parte de la naturaleza, estamos dentro de la naturaleza. Y la sabiduría de la Kabbalah habla sobre la naturaleza y cómo nosotros tenemos que estar en armonía y en equilibrio con la naturaleza. El hecho que ahora estamos en una crisis es porque salimos fuera del equilibrio con la naturaleza y tenemos que volver a ese equilibrio con ella. Y esa fórmula del equilibrio es una fórmula científica, no pertenece a la divinidad. La divinidad es algo más allá, más arriba que eso. Pertenece a las religiones. Y la sabiduría de la Kabbalah es una ciencia. Vamos a hacer una pausa en este momento. Estamos en la entrevista. Estamos conversando con Michael Lightman. Él es autor del libro Tu propósito en la vida. Es un especialista a nivel mundial en la ciencia de la Kabbalah o Kabbalah. Continuamos en la entrevista, estamos conversando con el doctor Michael Lightman, Michael Lightman. Él es un especialista en materia de Kabbalah o Kabbalah, ha escrito muchos libros sobre el tema, incluido Tu propósito en la vida. Está en México, invitado para la reunión del Consejo Mundial de Sabios del Foro de Monterrey. Y para nosotros es, por supuesto, un privilegio tenerlo aquí.
La cábala o cábala se ha puesto de moda en el mundo occidental y a veces con formas que parecen un tanto vulgarizantes o con algunas simplificaciones que me parecen a mí por lo menos excesivas. No sé qué piense usted de esta tendencia a tratar de presentar la cábala como algo pues tan simplificado como algunos han tratado de hacer. La sabiduría de la cábala estuvo oculta desde antigua Babilonia hasta nuestros días, aunque estuvo escrito hace unos miles de años que tiene que revelarse desde 1995 en adelante, está escrito, pero puesto que estaba oculta, a su alrededor crearon toda clase de ideas y le añadieron toda clase de cosas, dijeron que es como mística y todo este mercado que existe a su alrededor, que todo se vende bajo el nombre de la Kabbalah, no tiene nada que ver con la Kabbalah. Yo hice doctorado en la Kabbalah. La Kabbalah se estudia en las universidades y no tiene nada que ver con las místicas y todos los rituales y los rojos, agua santa, es una ciencia. Y ahora también en el foro de Monterrey participamos como parte del Consejo Mundial de Sabios, el World Wisdom Council. Cuénteme, ¿qué es este Consejo Mundial de Sabios, el World Wisdom Council? Este consejo es una organización internacional donde hay personas que se preocupan por el futuro de la humanidad. Se preocupan del futuro de la humanidad. Hay Gorbachev, hay el Dalai Lama está ahí como miembros en el consejo y se preocupan qué es lo que va a pasar en el futuro de la humanidad. Se reúnen con el resto de estos personajes, filósofos, pensadores, y trabajamos en conjunto para construir de todas maneras algún plan para la humanidad para salir de esta crisis, porque esta crisis está creciendo, aumentando y vemos que todavía no sabemos qué hacer con toda esta situación. Los científicos y todos nos dicen, en 30 años se va a terminar el petróleo, 50 años ya no va a tener nada, y Bush ya está diciendo que estamos en amenaza de tercera guerra mundial. Los banqueros financieros dicen que estamos enfrentando una crisis global económica, financiera. Entonces se juntan todas esas personas y piensan en conjunto de cómo presentarle a la humanidad alguna solución para salir de este gran problema dramático, y por eso ahora nos estamos reuniendo en Monterrey, se reúnen una vez a cada 4 años y ahí se habla, se discute sobre el problema. Y de ahí quiero decir, en nombre de todo el Consejo de Sabios, gracias al pueblo mexicano que también, gracias a él, dio lugar y en eso expresa su propia preocupación por el futuro, la crisis ecológica, y nos dio la oportunidad de encontrarnos aquí. ¿Y cómo sabemos el resultado de las reflexiones de este Consejo Mundial de Sabios? ¿Cómo nos podemos ir enterando? Todo lo que vamos a hablar ahí va a llegar a conclusiones, resúmenes, esos van a pasar a las Naciones Unidas y también se van a ir entre los científicos y todos los personajes que van a participar, van a ir de vuelta a sus países, sus gobiernos, y así va a ir pasando a todos. Tuvimos un foro en Arosa, en Tokio, en Düsseldorf, en muchos lugares, y esta vez va a ser en Monterrey. En el instituto que ustedes tienen, el Instituto Bnei Baruch de Educación e Investigación de la Kabbalah, ¿cuáles son las actividades? ¿Cómo trabajan ahí los miembros de este instituto? Primero, nosotros estudiamos, porque es una universidad, en realidad, abierta para todos, para todo el mundo. Así que estudiamos, todas las lecciones se pasan en vivo o por internet a todo el mundo. En esta dirección que hemos dado. En esta dirección, en www.cab.tv. Cab.tv. Sí. Sería KAB.tv. Exactamente, como televisión, sí. Sí, así es. En vivo, 6 días por semana, y se pueden bajar ahí gratuitamente audio, vídeo y todo
todo. Hacemos también congresos internacionales. Ahora volvemos de Estados Unidos, tuvimos un congreso en St. Louis y ahí tuvimos un congreso para los americanos nativos de Norteamérica que hablan inglés, y hubo unos cientos de personas. En el congreso pasado tuvimos en Alemania y el próximo en febrero va a ser en Israel, y hace un año tuvimos un congreso en Chile, a lo mejor se acuerdan, y así hacemos en todos los mundos, en todas partes del mundo, y así en esos congresos debatimos, hablamos, nos conectamos, nos reunimos y pasamos uno al otro, compartimos nuestras experiencias y cómo elevarnos por encima de esta vida y además adquirir una vida mejor, más feliz. Y aparte tenemos periódicos que sacamos a la luz, que difundimos en todos los en México y en toda América Latina. Tenemos en español, obviamente, tenemos aquí también, y en otros 4 idiomas, en Europa. Tenemos como 20 millones de ejemplares por año en todos los idiomas. Aparte del hecho que hacemos películas, tenemos una compañía de producción de películas documentales y sacamos libros a la luz, estamos en los medios de comunicación, escribimos juntos y hacemos películas juntos con científicos. Tenemos una actividad muy amplia y también estamos en contacto con muchas organizaciones internacionales que actúan para el bien de la humanidad, contra la polución, contaminación, para tener estable el entorno y todas esas cosas. Yo quiero agradecerle, doctor Michael Lightman, autor de Tu propósito en la vida, experto en Cábala o Kabbalah. Gracias por haber estado con nosotros. También a Kate Wavell, quien ha sido pues nuestra intérprete. No es fácil hacer esta interpretación simultánea. Gracias a los dos por estar con nosotros. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Eso es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.